¿Cómo funciona la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos? Me llamo Santiago Rodríguez y me dedico a la asesoría de empresas y emprendedores desde hace 20 años. Estás en el canal Empresavia Mentalidad Emprendedora, donde mi misión es darte herramientas para convertirte en un emprendedor de éxito. Y en estos días, como estamos confinados por el coronavirus y tenemos muchas novedades legislativas, hoy te voy a explicar una de ellas, que es la prestación extraordinaria por cese de actividad en los trabajadores autónomos. La prestación extraordinaria de cese de actividad con motivo del coronavirus, como su nombre indica, es una prestación extraordinaria, es decir, es diferente de la prestación de cese de actividad que existía y que existe para los autónomos. La extraordinaria tiene muchas peculiaridades respecto a la otra. ¿Por qué? Pues de entrada porque no es un cese efectivo, o no tiene por qué serlo. No te exigen baja en actividad, ni en Hacienda, ni en Seguridad Social. Esto tiene grandes ventajas. Por ejemplo, las personas que han cobrado una subvención que le exige mantener su actividad durante X tiempo, por ejemplo en Galicia son 2 años, pues no supone incumplimiento por cuanto no hay baja en la actividad, sigue de alta en la actividad. ¿Se cotiza durante ese tiempo? Sí, cotizas igual, la mutua cotiza por ti. No vas a tener que cotizar, pero la mutua es la que te paga. Una de las grandes preguntas es, ¿hay que pagar la cuota de marzo? Sí, hay que pagar la cuota de marzo. Se supone que la Seguridad Social devolverá esa cuota de marzo. En realidad se supone que devolverá la mitad aproximadamente de la cuota, porque devolvería lo que va desde el 14 de marzo, porque la prestación de cese de actividad inicialmente va del 14 de marzo al 14 de abril, que es un mes, y se prorrogará en la medida que se prorrogue el estado de alarma. Con lo cual, la cuota de marzo la hay que pagar sí o sí. Hay informaciones en determinados medios que hablan de que no hay que pagarla. Si eres autónomo, paga la cuota de marzo, porque si no la pagas te la van a reclamar con recargo y encima no te van a pagar el cese de actividad mientras no la pagues, porque uno de los requisitos para cobrar el cese de actividad es estar al corriente con Seguridad Social. Además de esto, si tienes bonificación, si no pagas la cuota en plazo, la tienes que pagar entera y con el recargo. Y aunque te devuelvan, lo que te van a devolver es lo que sería que tendrías que pagar si la hubieras pagado en plazo, no lo que has pagado de recargo o lo que has perdido de bonificación. Así que te reitero, paga la cuota de marzo dentro del plazo. También hay alguna información que habla de unas supuestas declaraciones del ministro de Seguridad Social de que se puede solicitar aplazamiento en marzo y que luego ya se compensará. Yo no lo aconsejo a nadie porque esto no es una información oficial. Si el ministro lo ha dicho en algún sitio, yo no he visto la declaración grabada, simplemente la supuesta transcripción en algún medio, entonces pues habrá que reclamarle al ministro, porque lo que sí es cierto, y eso sí lo puedo decir y corroborar, es que la Seguridad Social, en principio, para aplazarte una deuda, el importe mínimo aplazable tiene que ser del doble del salario mínimo, es decir, 1.900 euros. Con lo cual no puedes aplazar una deuda de 283, como es el autónomo, por ejemplo, con la base mínima y sin bonificación, o menos incluso si tienes bonificación, porque es muy inferior a esa cantidad. Y tampoco han aprobado nada extraordinario que permita aplazarla. Así que es importantísimo pagar en el plazo la cuota de marzo, con independencia de que después la devuelvan y de que eso tenga sentido o no. Bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido, y creo que bajo el punto de vista de nadie, pero la administración es un mundo aparte y hay que cumplir las normas. Eso por un lado. Luego, dentro de la prestación de cese de actividad hay básicamente dos maneras de acceder a la prestación extraordinaria de cese de actividad. O bien por ser una de las actividades obligadas al cierre, incluidas en el estado de alarma, en el anexo del estado de alarma. En ese caso se accede directamente y se puede solicitar ya ahora mismo, porque ya se puede solicitar desde el 18 de marzo y hay de plazo hasta el 14 de abril para solicitarla. La documentación depende de la mutua, porque esto se tramita en la mutua correspondiente que tengas, y dependiendo de la mutua
va a pedir una documentación u otra, pero generalmente lo que van a pedir son los 2 últimos recibos de autónomos. Hay alguna mutua que no está pidiendo ninguno, pero lo normal es que te pida los 2 últimos recibos de autónomos y en varios casos un certificado de titularidad de la cuenta. Además de esto, la solicitud, que en unas es simplificada, en otras es la ordinaria que había, una declaración jurada y el modelo 145, que es para la retención de IRPF, y una copia del DNI por ambas caras. No es mucha documentación. Eso sería en el caso de cese por estar obligado al cierre. La segunda forma de acceso es por disminución de ingresos. La disminución de ingresos lo que exige el Real Decreto Ley 8/2020 es que sea de un 75% respecto a la media del último semestre, la media mensual del último semestre. Esto, aparte de que es una barbaridad, en importe, sobre todo porque eso se va a contar el mes entero de marzo, el Real Decreto Ley está, bajo mi punto de vista, mal redactado, porque si bien entra en vigor el mismo día de su publicación, o sea, el 18 de marzo, por lo tanto, se entiende que se podría solicitar también ya la prestación por cese de actividad en esa fecha. Nos dice que habrá que acreditar esa disminución de ingresos en el mes previo a que se solicite el cese. Si lo solicitáramos en marzo, lo demostraríamos respecto a febrero. Que las mutuas lo que nos dicen es que no, que se solicitará en abril, los que sean de la disminución de ingresos, con los ingresos del mes de marzo, que es lo que tiene lógica porque el mes de febrero no había las consecuencias del coronavirus. Con lo cual, si es el caso de una actividad que no está obligada al cierre, habría que esperar para el 1 de abril, el plazo sería del 1 de abril al 14, y habría que demostrar esa disminución sobre la media mensual del último semestre, 75% de disminución. Es complicado porque, teniendo en cuenta que medio mes, 14 días, fueron más o menos normales, pues bueno, disminuir el 75% pues es complicado. También es verdad que si no se puede justificar respecto al mes de abril, respecto al mes de marzo, que se solicitaría en abril, se puede solicitar respecto al mes de abril, que se solicitaría en mayo, porque es muy probable que el estado de alarma se siga prorrogando hasta mayo. Pero claro, se perdería ya un mes del cese de actividad. La documentación sería la misma, la única diferencia es que habría que demostrar esa disminución de ingresos. Estamos hablando de ingresos, no de beneficios. Puede que la disminución de beneficios no sea en el mismo porcentaje, o sea más, eso da igual. Lo que nos piden es la disminución de ingresos. Y con eso pues habría derecho al cobro de una prestación, que es el 70% de la base de cotización, y aparte la exención de cotizar a la Seguridad Social, porque cotizaría por el autónomo la mutua que tengas concertada. Es, bueno, pues una ayuda, si no es tampoco muy grande, porque no te cubre gastos que puedas tener en la actividad, depende de cada caso. Hay actividades que tienen muchos gastos fijos y esto pues no le llega para nada, y hay actividades pues que tienen menos gastos fijos y que puede ser una ayuda considerable. Una información importante es que, como dije antes, no exige darse de baja en Hacienda ni en Seguridad Social, y aunque se llama prestación de cese de actividad, no exige el cese efectivo en la actividad. Es decir, a la pregunta, ¿puedo facturar estando cobrando la prestación? Sí. No te exige parar la actividad. Las que están obligadas al cierre, pues a ver, en muchas no vas a poder ejercer la actividad porque no tienes posibilidad real de ejercerlas, pero en las que no están obligadas al cierre puedes perfectamente seguir ejerciendo la actividad, incluso que por desgracia probablemente no le pase a la mayor parte de la gente, pero podría que en el mes de abril tenga una facturación elevada, porque no tendría límite una vez que se ha iniciado la prestación. No se habla de ningún límite. El límite, esa reducción de ingresos, es respecto al mes previo a la solicitud, no a las fechas posteriores. Otra pregunta es si eso consume algún tipo de prestación futura. No. Es decir, si el autónomo cesa en el futuro en la actividad, el tiempo que ha pasado cobrando el cese no le ha consumido nada de esa prestación de cese. También el autónomo tiene derecho a esa prestación extraordinaria con independencia del tiempo que lleve de autónomos, aunque se acabe de dar de alta unos días antes del 14 de marzo. E incluso
aunque no esté cotizando por cese de actividad. La cotización por cese, si bien es obligatoria para todos los autónomos, que viene incluida en la propia cotización, es voluntaria el primer año de actividad. El primer año dejan elegir si quieres cotizar o no quieres cotizar. Las personas que hayan elegido no cotizar ese primer año y estén en ese primer año también tienen derecho a esa prestación de cese de actividad. Esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social, con una prestación por baja médica, por ejemplo, o también es incompatible con trabajar por cuenta ajena. O sea, si estás en un supuesto de pluriactividad, o sea que trabajas como autónomo y al mismo tiempo trabajas por cuenta ajena, no puedes beneficiarte de esta prestación, con independencia de la jornada que tengas en la pluriactividad. O sea, que un autónomo que además trabaje 2 horas como asalariado no tiene derecho a esta prestación, a pesar de que esas 2 horas sea un salario muy bajo, o como si es 1 hora al día o 1 hora a la semana. El caso es que tiene pluriactividad y por lo tanto no tiene derecho a esa prestación de cese de actividad. Esto es uno de los inconvenientes, porque dependiendo de la jornada pues puede ser un poco injusto, pero bueno, es lo que hay. En definitiva no tiene más. Así que esto sería respecto a la información de lo de prestación por cese. Si estás en alguno de los supuestos, solicita, porque es de las pocas ayudas que vas a tener derecho si no aprueban nada adicional, y pues algo es algo. No es una maravilla, pero bueno. Si tienes cualquier duda sobre esto, sobre cualquier tema relacionado con emprendimiento, me puedes dejar tus preguntas en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, y si te gusta el canal, suscríbete, y te agradezco tu atención y sobre todo te espero en el próximo vídeo.